El fin de semana pasado, pues que tuvimos la oportunidad de convivir con la familia, para los que no saben, serán muy pocos, Carla Andrea es mi hija, entonces pues también aquí pasamos tiempo con la familia. Y en ese tiempo, platicaba yo con una de las sobrinas de mi esposa, que está empezando a practicar, las escaladas, le encanta y sobre todo ahorita la escalada libre, que hablando acerca de sentirse nervioso y de repente no tener tanta seguridad. Yo creo que una de las actividades donde más valentía se requiere es justamente hacer eso, porque en cualquier descuido, en cualquier momento, pues tu vida está de por medio, sobre todo para quien lo hace en esos lugares a grandes alturas y prácticamente sin ninguna protección. Pero pensaba yo acerca de ese tema. Tuve que viajar esta semana a Lázaro Cárdenas, ahí en Michoacán. Le damos atención a una empresa que es una siderúrgica. Ahí se transforma mineral de hierro en acero y en muchas formas. Pero cada vez que voy siempre me pregunto lo mismo. Se necesita ser verdaderamente valiente para estar trabajando en esos lugares, ya que en ocasiones están en sitios donde parecería la puerta del infierno, digo, si la descripción del fuego eterno además es real y preciso, pues ese lugar está muy cercano a serlo. Trabajan en sitios donde el fuego está por todas partes. Hay un lugar que le llaman baterías y es como una especie de puente que pasa por encima de algunas edificaciones, pero está lleno de tapas. Y cada vez que destapan una de esas esclusas, sale fuego, flamas tremendamente fuertes, intensas, y ves gente trabajando ahí, al lado, constantemente. Y bueno, qué decirles de los que están manejando el acero líquido lo tienen entre 5.600 y 6.000 grados de temperatura, y lo transportan en unas tinas gigantescas, ahí traen unos montacargas, y tienen que andar entre las calles con todo esto, y bueno, los que manejan las varillas, no sé, todo es algo realmente impresionante, sobre todo en este sentir de que en cualquier momento puedes tener un accidente fatal y se necesita valentía, valentía para estar en ese sitio. Pensaba yo también acerca de lo que es, lamentablemente, la circunstancia social y de inseguridad que está viviendo esa zona del país. Justamente la frontera entre Michoacán y Guerrero es uno de los lugares más inseguros que hay en el país. Hay mucha guerra dentro de bandas de narcotraficantes y la propia sociedad no puede estar segura. Entonces el circular y vivir en esos lugares requiere también de cierta valentía. Y en medio de esa reflexión, bueno, pues vemos que hay de parte de Dios también una instrucción muy precisa acerca del tema. Hace mucho tiempo estudiamos la carta de Pablo a Timoteo, en donde había circunstancias muy particulares que se mencionan ahí, que nos llamaban la atención. Y una de tantas es este pasaje que vemos ahí en 2 Timoteo 1, 7 y 8, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios sabe cuál es la condición de nuestro corazón, siempre la conoce. Y por eso siempre también tiene Él a bien darnos una instrucción precisa acerca de esa condición. Y es por eso que nos recuerda que Él ya nos dio lo necesario para seguir adelante. Mencionaba el hermano que se siente nervioso estar aquí arriba, y yo lo tengo que confesar, cada domingo es lo mismo. Yo también me siento muy nervioso. Y comentaba algún tiempo con Greg acerca de ese sentimiento y esa emoción, y los dos coincidíamos en lo mismo. Y decíamos, el día que no lo sientas, mejor no te levantes a predicar, porque ya es tu carne la que está hablando y no el espíritu. Así que hablar acerca de valentía, bueno, pues es un tema que creo que nos puede venir a todos muy, muy bien. Y me llama la atención de forma particular que después de algunos años de que Timoteo estuvo trabajando con Pablo, iban juntos a muchos lugares. De hecho, el ministerio inició casi al mismo tiempo para ellos, y en la circunstancia en la cual Pablo se encontraba ya escribiendo esta carta en los últimos días de su vida, encarcelado, tiene que hacer ese paréntesis muy puntual y decirle a Timoteo: todo esto ya está hecho, y principalmente es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ya nos dio un espíritu contrario, que es un espíritu de valentía.
¿Por qué tiene Pablo que hacer esa puntual indicación hacia Timoteo? Pues es importante, porque nosotros fluctuamos constantemente y uno de los motores que nos hacen desviarnos del camino casi siempre es el miedo, el temor a las cosas, la falta de seguridad, la falta de certeza, pero sobre todo la falta de valentía. Y lo hemos muchas veces compartido en la palabra de Dios y a través del testimonio de muchas personas de las cuales sabemos y conocemos porque el Señor quiso que aparecieran en su palabra, pero que nos quedan como un ejemplo para saber de qué manera debemos de actuar nosotros. Josué 1, 6 al 9 nos da un pasaje que está lleno de aliento y que nos llena de emoción, pero que también en cierta manera nos da un indicativo de la necesidad constante de Dios de recordarle a su pueblo, a nosotros, acerca de la valentía. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué importante es ver, y repito, en un principio un pasaje en el cual nos llena de motivación y sí nos reta hacia el punto de la valentía, pero también nos explica el porqué de ese esfuerzo y de esa valentía. El tema es tan importante para el Señor y que tiene esa necesidad de que quede muy claro con nosotros, que en más de 130 ocasiones en el Antiguo Testamento se menciona el tema de la valentía. Incluso se reconoce a hombres por su valentía, como el caso de Gedeón en su momento. Y en medio de esta circunstancia, al final del capítulo, pues podemos nosotros encontrar muchas situaciones que vienen sucediendo ya con Josué, con el pueblo de Israel, y cómo Josué toma puntual la instrucción del Señor y hace grandes cosas ya para poder él recibir la tierra prometida y repartirla al pueblo de Dios. Pero importante es ver la estructura, y en la primera parte dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Bueno, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Perdón? Sí. Entonces, ¿de dónde empieza esa necesidad de ser valiente y por qué hubo esta razón de recordárselo a Josué? Lo vamos a ver en un momentito. Pero sí nos da razones muy claras. Y nos dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué tienes que ser valiente? Para poder cumplir con lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Sé que te vas a enfrentar a cosas que son complejas. Sé que te vas a enfrentar a tu lucha personal con la debilidad de la carne. Sé que te vas a tener que enfrentar con enemigos fuertes que están ahí en la tierra prometida. Pero justamente porque sé lo que viene hacia adelante en tu vida, yo te digo nuevamente: esfuérzate y sé valiente. Si lo haces de esta forma, y estás conmigo y estás bajo la obediencia de la instrucción que yo te doy, entonces sí, las cosas van a salir bien. La segunda vez que le dice, ¿no? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitamos ser valientes para que las cosas nos salgan bien. No a nuestra manera, no bajo nuestros deseos, sino bajo la primicia que ya le dio a Josué. Le dice: primero, sé valiente para que puedas cumplir con todo lo que tienes. Después, sigue esforzándote y seguir siendo valiente para que todas las cosas te salgan bien. Obviamente, en la relación de lo que yo te estoy proponiendo en una primera instancia. Y finalmente dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La valentía no viene de nosotros, no es natural al hombre.
Tiene que ser algo transmitido por el Espíritu de Dios. Y si nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, como el caso en el que Pablo le dice a Timoteo, Dios ya nos dio un espíritu que no es de cobardía, sino es un espíritu de valentía. Entonces tenemos que estar bajo esa certeza y poder actuar con serenidad, esforzándonos, pero sin temor y sin cobardía, para que las cosas que vayamos haciendo hacia adelante se puedan realizar. Eso es un punto importante. Pero la pregunta y la reflexión es el por qué Dios tuvo que decirle a Josué esas palabras, ya que Josué estaba siempre pegado con Moisés y conocía perfectamente su corazón. Él sabía lo que estaba sucediendo ahí. Pero hay una razón bien particular por la cual Dios puso esa instrucción en Josué y también para nosotros. ¿Cuándo empezó la historia? Bueno, la historia de esas palabras que Dios le dio a Josué directamente empezó 40 años antes, justamente en el desierto, en este inicio apenas del éxodo del pueblo de Israel, esos 40 años de peregrinaje en el desierto. Empezó junto con Caleb, otro hombre valiente del pueblo de Israel, y otros 10 hombres más. Esto viene en los 2 capítulos de Números, el capítulo 13 y capítulo 14, pero que particularmente nos da la instrucción precisa y sobre todo aquí descubrimos el por qué Dios tiene que estarnos recordando constantemente acerca de la valentía. En Números 13, versos 30 al 33 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Importante ese momento porque es justamente el regreso de estas 12 personas que Dios le pide a Moisés que los envíe para reconocer o espiar la tierra prometida. Ellos hacen conforme Dios les manda, van, reconocen esa tierra y quedan maravillados de ella en un principio. Porque sí, efectivamente era tierra que fluía leche y miel, una tierra prosperada, una tierra tan fértil que el relato nos dice que 2 hombres tuvieron que cargar entre una rama un racimo de uvas, solo un racimo de uvas, tan grande y tan próspera la tierra que tenían que cargarla entre 2 personas. Pero a pesar de ese reconocimiento, a pesar de darse cuenta que la palabra de Dios era cierta en cuanto a la promesa de la prosperidad de esa tierra, cuando regresan y dan el relato al pueblo, sobre todo a Moisés y a los principales ahí, la circunstancia cambia completamente. La valentía de esos 12 hombres de repente desaparece y quedan solamente 2 de ellos. Josué no aparece en el relato, pero es parte de esos 12 hombres. Y Caleb, dice de inmediato, oiga, no, esperen, cállense, vamos. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No basado en una soberbia de decir somos muy fuertes, somos muy buenos, sino en la valentía que él tenía ya infundida por Dios, por todo lo que habían vivido durante algún tiempo, al inicio, las promesas. Él fue testigo de todo lo que sucedió en el momento que Dios envió las plagas al pueblo de Egipto. Él fue testigo de que pudieron salir todos del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, pudieron pasar en seco por el mar. El mar destruyó por completo el ejército de Faraón junto con el Faraón, y a pesar de todas esas muestras que habían tenido, ya habían pasado también por cuestiones de sed, ya Dios también les había provisto agua a través de las aguas de Mara, que se las convirtió de agua amarga en agua dulce, pudieron beber, les dio de comer. Estaba completamente convencido de que Dios estaba con ellos y la fortaleza y la valentía venía de Él. Pero la instrucción de los otros hombres les dice, no,
Yo creo que el Señor vio otra cosa diferente, porque lo que nosotros vimos, todos, es que la tierra traga a sus moradores, está rodeado todo de lugares fortificados. Hay gigantes, hay hombres de gran estatura, en las cuales me llama mucho la atención la parte puntual. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, ahí está la parte puntual, a nuestro parecer, ¿sí? No era una realidad, probablemente sí, probablemente no, pero lo aclaran ellos, a nuestro parecer éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Una interpretación de emociones y sentimientos, no de una realidad. Empezaron a ver las cosas en las cuales Dios no les había pedido que fijaran su atención. Dios les dijo, vayan a reconocerla para saber si verdaderamente fluye leche y miel, para ver si es una tierra próspera, para ver qué tan grande, porque a lo mejor no caben todos ahí. Vayan a ver estas cosas. Y lo que ellos vieron, dos de ellos, pues vieron y confirmaron, sí, es cierto, Señor. Ahí vamos y eso es nuestro legado, es nuestra promesa, lo que tú nos estás dando. Pero otros 10 vieron cosas totalmente distintas. Y por eso la necesidad de que 40 años después, Dios tiene que decirle puntualmente a Josué, a ver, ya van a pasar a la tierra prometida. Ya durante estos 40 años, los cuales tuve que castigar al pueblo y decirles claramente que toda esa generación no va a pasar aquí. Ahora entras tú, pero te tengo que recordar lo mismo. La valentía que yo infundo en ti es la que se necesita para que puedas tomar lo que yo te doy. No se trata que la tomes por la fuerza, no se trata que la tengas que tomar a espada forzosamente, porque va a ser algo que yo ya te di, es mi promesa, está ahí. Y para nosotros hoy en día es una circunstancia muy similar. Dios tiene una promesa particular para cada uno de nosotros. Él la da y Él la va a cumplir, pero para que nosotros la podamos tomar es necesario que seamos valientes. Yo no conozco la circunstancia de cada uno de ustedes, conozco la mía. Y en medio de todo esto, sí tengo que confesar que en muchas ocasiones, cuando tienes que tomar una decisión, lo primero que impera en mi corazón es temor. Temor al cambio. No sé qué voy a hacer, quién sabe cómo me voy a ir, no sé si cambiar de escuela, si irme a derecha, a izquierda, si ir a predicar o no predicar, si seguir trabajando, si no seguir trabajando. Son muchas circunstancias y muchas decisiones que se presentan en la vida. Pero al menos a mí, y yo creo que es algo muy generalizado, lo primero que se presenta es el sentimiento del temor. Y quedamos completamente fuera de esta circunstancia. Y por eso es que Pablo tiene que decirle también a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ya nos dio un espíritu de valentía. Pero ¿en dónde lo dejamos? El problema es que las circunstancias que nos rodean empiezan a susurrarnos al oído y cambiamos completamente el objetivo de el por qué Dios nos pide que seamos valientes. Veamos un poquito las características de la valentía. La valentía es la cualidad mental y espiritual que nos capacita para enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza. ¿Alguna ocasión se te ha presentado una circunstancia en la cual tengas que echar mano de esa valentía mental y espiritual para salir adelante? Porque yo creo que todos hemos pasado por una circunstancia así. Hace ratito con los servidores estábamos terminando de hacer el análisis de la vida de Moisés como líder, como servidor hacia la obra del Señor. Y vemos que había una transformación en su vida muy grande, tuvo muchas etapas en las cuales el Señor le dio instrucción y lo fue preparando y lo fue puliendo para lo que se venía hacia adelante. Pero al final vemos que Moisés sí mostró esa valentía. Estuvo en riesgo de que su propio pueblo lo tratara de matar por más de una vez. Cada vez se le sublevaban y se le volvían a levantar y era, pues vamos a matarlo y vamos a regresarnos. Tan solo el pasaje que leímos ahí en cuanto al momento en el que el Señor se enoja
porque estos 10 hombres no ven lo que él quiere que vean, pues toma una decisión específica. Pero antes de eso, el pueblo de Israel ya estaba tomando sus propias decisiones. Y lo primero que decidieron es, vamos a apedrear a este par, a Aarón y a Moisés, porque ya nos trajeron a un lugar que no sabemos qué. Y empieza la queja, mejor hubiera sido morir donde nos tenían, allá comíamos bien, estábamos tranquilos, sí éramos esclavos, pero no importa, estábamos mucho mejor, así que vamos a conseguir a un líder, vamos a ponernos un capitán para que él nos guíe de regreso y a este par vamos a matarlos, vamos a apedrearlos. Finalmente, el Señor no permite que suceda esa circunstancia, pero sí vemos la condición del corazón del pueblo de Israel. Y así nos comportamos normalmente nosotros, a pesar de haber sido testigos de muchas bendiciones y sobre todo de los momentos en los que Dios ha intervenido a nuestro favor para sacarnos de algún problema, para protegernos de alguna circunstancia peligrosa, para darnos la certeza de su provisión y de su cuidado. Poco tiempo después, apenas se presenta una circunstancia más en la que tenemos que tomar una decisión, dejamos a un lado la valentía y nos regresamos hacia la carne, hacia el temor, y empezamos a tomar decisiones que no son convenientes. Por eso la valentía tiene que ser así. Pero además, la valentía se demuestra al hacer aquello que tanto tememos, que tanto temor nos genera. Ahí nos mostramos nosotros valientes. Y ¿cuántas ocasiones hemos hablado acerca de un ejemplo que es común para todos nosotros? Es comparte la palabra. Háblale a otro de lo que tú conoces, de lo que tú has vivido, de lo que tú has experimentado, de todo lo que el Señor te ha bendecido. Y lo primero que hacemos, no tengo miedo, no puedo compartir, no puedo hablar, no sé qué decir, tengo que prepararme, tengo que buscar a alguien más. Y lo más que llegamos a decir es, híjole, mira, quisiera yo hablarte de mi fe, pero te invito que vayas el domingo a mi iglesia, porque ahí te van a explicar bien lo que sucede. Y estamos nosotros cayendo justamente en esta forma de darle rienda suelta al temor y no aplicar la valentía que el Señor ya puso en nuestro corazón. Por eso la valentía es cuando nosotros logramos hacer lo que tememos. Y vamos a ver que hay bendición en medio de todo eso. Pero la valentía también nos hace orar en medio del temor. Yo creo que el Señor no quiere que nosotros seamos insensibles y que no experimentemos emociones y sentimientos. Pero a pesar de que tengamos un momento muy complicado, la valentía no permite que nos congelemos. No sé si recuerdan ustedes las caricaturas, casi siempre es esa imagen, ¿no? Te quedas helado del miedo. Y sí, te quedas paralizado, no sabes qué hacer. Y alguien valiente, a pesar de estar en un momento completamente complicadísimo, lo que hace de inmediato es orar. Orar al Señor, porque su intervención es la necesaria. Recuerdo un relato por ahí que hizo uno de mis cuñados en una circunstancia muy complicada. Fue secuestrado, un secuestro express. Pero finalmente, pues rodeado de varios hombres ahí maltratándolo y como sabemos que son esos relatos, lo único que él puede testificar que era en continuo era pedirle al Señor su intervención, su ayuda, pero también predicarles a estas personas, hablarles de su gran necesidad, hablarles del Señor. Y finalmente, pues la historia terminó bien en lo que cabe. Fue liberado poquito tiempo después, no pasó a gran circunstancia, pero siempre preguntábamos nosotros, no, bueno, pues que, ¿cómo se te ocurrió? O sea, lo último que a mí se me hubiera imaginado es predicarles. Yo a lo mejor sí pedirle al Señor, cuídame, protégeme, pero ponerles el dedo en la llaga y estarles enfrentando y demás, eso no hubiera sido algo natural a mí. Pero bueno, él en su momento sí mostró esa gran valentía de orar y predicar al Señor. Pero al final la valentía también consiste en arrinconar el miedo un minuto más. ¿Qué sucede cuando estamos ya en momentos cruciales de tomar decisiones, donde no podemos dejar pasar un minuto más? Si nosotros controlamos ese minuto extra a nuestro temor a un lado,
vamos a lograr escuchar la instrucción del Señor y vamos seguramente a tomar la decisión correcta. Pero si no logramos dominar ese temor y ese miedo a través de la valentía que el Espíritu del Señor infunde en nuestro corazón, seguramente vamos a tomar una decisión equivocada. Por eso es importante que nosotros estemos constantemente ubicados y conscientes de lo que significa la petición del Señor acerca de la valentía. Ok, ahora bien, tenemos que entender también que en medio de la circunstancia que vivimos y de cómo funciona el mundo, pues hay causas que el efecto directo que tienen es justamente el debilitarnos en nuestra valentía. ¿Cómo es que el pueblo de Israel cayó de esa exaltación de ver una tierra prometida maravillosa a después caer en cuenta de que nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas al lado de ellos? Y hay varias circunstancias bien importantes. Primero, olvidaron estos hombres las promesas de Dios. Caleb y Josué no, ellos dijeron, vamos adelante, es nuestra la tierra, nosotros podemos más que ellos, vamos. Los otros dijeron, no, es peligroso, nos van a devorar, entonces no entremos ahí. Y se olvidaron por completo de esta historia vivida apenas unos días antes sobre el gran poder de Dios, que transformó por completo circunstancias en las cuales ellos no podrían haberlas cambiado. Separó las aguas para que pasaran en seco, cambió el agua amarga por agua dulce, les proveyó maná, los llevó tenían poquitos días apenas después de haber salido de Egipto hacia ese lugar. Pero a pesar de eso, el desierto es un lugar donde si no tienes cuidado, si no hay un cuidado extremo, mueres por las condiciones que hay. Y el Señor también les puso una nube que los protegía del sol durante el día y una columna de fuego que en la noche los guiaba y los calentaba. Todo eso, toda esa experiencia estaba reciente en la mente, en el sentimiento, pero lamentablemente no en el corazón del pueblo de Israel. Y se olvidaron de inmediato de las promesas de Dios, perdón. O sea, Dios nos prometió esa tierra y sí es maravillosa, pero no vamos a poder con ella. Y yo me pregunto, ¿cuántas ocasiones hemos tenido cada uno de nosotros la certeza sobre una promesa de Dios para nuestra vida? Y que cuando estamos a punto de tomarla, llega el temor y no la tomamos. No es nuestra. Así que tenemos que enfocarnos siempre en esa circunstancia y no olvidar las promesas de Dios y sobre todo de quién es el que promete. Otra de las causas por las cuales la valentía se viene en declive es enfocarse en sus propios recursos y no en los de Dios. ¿Qué sucedió con esos 10 hombres? Como decía el relato. A nuestro parecer, y eso ya me estoy midiendo, yo evalúo quién soy, cómo estoy, qué tan fuerte soy, qué tan bien entrenado estoy. Todas esas cuestiones llegan a mi mente para poderme comparar con alguien más. Me desenfoco del Señor, me desenfoco de su espíritu y en lo que estoy poniendo mi visión es en mí mismo. El ego es el primero que pega ahí. ¿Y qué sucede? Una vez que me veo a mí, pues volteo y la verdad es que sí están muy grandotes los de al lado, así que mejor no le entro. Nos desenfocamos por completo de lo que es la visión del Señor y nos enfocamos en nuestros propios recursos y no en los recursos de Dios. Y vuelvo al mismo punto. Estaban apenas unos días después de haber pasado en seco en el mar y después de que ellos cruzaron, las aguas regresaron y ahogaron por completo al ejército de Egipto. Y a pesar de esa experiencia, otra vez empiezan esa comparación de no voy a poder, yo no llego, no alcanzo. Y Dios se entristece, porque Él nos dice claramente, no eres tú, soy yo el que voy a hacer las cosas. Así que tenemos que aprender a enfocarnos acerca de esto. Otro de los motivos que dieron y que nos dan al traste cada día a nosotros es escuchar a los que dudan y no a los creyentes. Cada vez que tenemos un problema,
encima. Somos muy dados a estar buscando consejo y tratamos de encontrar quien nos pueda dar palabras para guiarnos. Algunas veces palabras de consuelo, otras más palabras, sí, de instrucción o de guía. Pero lamentablemente vemos la comparación. Dos hombres, Caleb y Josué. Sí, la tierra es maravillosamente buena y vamos a poder con ella. Otros días, no vamos a poder, nos van a devorar. Y en lugar de hacerle caso a las personas firmes en la palabra de Dios, le hacemos caso a los que no tienen ni la menor idea de lo que es poner nuestra fe y nuestra certeza en el Señor. Y eso es uno de los grandes errores que cometemos casi siempre todos nosotros. Buscar consejo, muchas ocasiones con la intención de llegar hasta que alguien nos diga lo que quiero escuchar. Eso es, por un lado, una gran desviación. Pero por otra, escuchar el susurro del enemigo a través de las voces de otras personas que sabe perfectamente dónde pegarnos. ¿Y qué es? En el temor. Que nos dé miedo. Y que cuando el Señor te dice, ve, adelante, porque tengo para ti tal o cual cosa. Vamos a hablar acerca del ministerio. Sal de tu tierra, como le dijo a Abraham, deja atrás todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Es importante esta circunstancia porque imagínense nada más que Dios te diga, Daniel, deja tu escuela de artes y vete a donde yo te voy a mostrar. Abraham respondió, ¿a dónde iba? No tenía ni la menor idea. Él tomó sus cosas, tomó su pequeña familia y se fue. Y ya en el camino el Señor le dijo hacia dónde debía de dirigir sus pasos. Pero esa circunstancia es importante en cuanto al hecho de a quién le creemos, qué es lo que buscamos. Y el consejo de Dios siempre, siempre va a ser el adecuado, a pesar de que nosotros no lo podamos ver de la manera como quisiéramos verlo. Eso es un ejemplo nada más de cómo muchas ocasiones nos dejamos nosotros llevar por opiniones negativas y no por los que verdaderamente nos pueden ayudar y nos pueden guiar. Pero también entra otra parte importante en el declive de nuestra valentía, que es cuando nosotros excluimos a Dios al tomar las decisiones. Yo creo que es natural al hombre y yo tropiezo en muchas ocasiones con esa piedra. Tengo que tomar una decisión de trabajo, por eso me pagan, por estar tomando decisiones constantemente, y muchas ocasiones me doy cuenta que el proceso de tomar decisiones lo hago al revés. Tomo la decisión y luego le digo, Señor, bendice mi decisión, ¿no? Bueno, ya metí la pata, hice lo que no debía. Y mi valentía, pues empieza a tambalearse, porque ya no decidí conforme a Dios. Probablemente hubiera sido la misma decisión, pero lo dejé fuera de la fórmula. Y empieza mi carne a decir, híjole, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Ahora sí, metiste la pata. Pero qué importante es que nosotros aprendamos justamente a tomar esta circunstancia y transformarla en nuestra mente. Y a partir de ahora, siempre mantener el enfoque de que el primero que debe estar en nuestro corazón y la primer fuente de guía para tomar decisiones debe ser Dios. No lo debemos de sacar de nuestro corazón de esa manera. Y no porque lo podamos sacar, sino porque nosotros minimizamos tanto y ponemos una barrera tan densa entre su espíritu y el nuestro que de repente nos impide escucharle. Y eso es algo que no debemos de permitir de aquí ahora en adelante en nuestras vidas. Y por eso era tan importante que Dios le dijera puntualmente a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque la experiencia que tuviste tú hace 40 años con estos 10 fulanos que fueron contigo, me da la certeza de que en cualquier momento va a volver a suceder algo igual. Y por eso te pido, sé valiente. Algo más, dejar que el panorama negativo opaque las promesas de Dios. Un poco dentro de esta relación de todo lo que hemos venido hablando. Pero qué importante es entender que si Dios nos prometió algo, Él lo va a cumplir a pesar de lo oscuro que podamos nosotros percibir el futuro. Comentábamos el día de la boda
Carla Andrea, que en las dos ocasiones, tanto Valeria en su matrimonio como Carla Andrea en el suyo, había pronóstico de lluvia para las bodas y las dos iban a ser al aire libre. Y empiezas a ver el panorama, entonces te levantas temprano y ups, si está nublado y está haciendo mucho viento, y ya empiezas con el plan B y a ver cómo le hacemos y en qué nos metemos, y ya vas y le dices a los que organizan, pues apártame de un lugar, aunque sea chiquito pero techado porque va a llover, y dejamos a un lado la expectativa de Dios. Y Dios tiene la soberanía. Finalmente los 2 días terminaron tremendamente soleados al momento de estar en las ceremonias. Pero ¿cuántas veces no, así como ese ejemplo, caemos justamente en una circunstancia similar y nos levantamos con un ánimo verdaderamente exaltado porque estamos llenos de nuestra oración nocturna con el Señor, nos levantamos y lo primero que hacemos es nuevamente dar y proponer nuestro día para Él, pero abrimos la cortina y vemos gris el cielo y todo nuestro ánimo por completo cambió, decayó. Y ya no queremos ni siquiera quererle a Dios, y nuestra valentía con la que habíamos iniciado ese despertar, muy pronto se diluye, viene en declive. Y finalmente, olvidar las promesas y la obra de Dios en las vidas de cada quien. Y eso es uno de los puntos que hemos estado tratando y remarcando constantemente para cada uno de nosotros. Hagamos una agenda donde podamos llevar puntualmente el recuerdo de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, este famoso diario de bendiciones. ¿Por qué hacemos la recomendación de que las tengamos ahí, presentes por escrito? Porque nuestra carne es muy necia, y por más que nosotros insistimos en tratar de recordar y de tener un acervo en nuestra mente de todo lo que el Señor nos da, la carne opaca ese sentimiento y constantemente nos hace olvidarlo o pasarlo por algo no sucedido, y al contrario se encarga de estarnos machacando constantemente acerca de todas nuestras calamidades, de todos nuestros tropiezos, y nos engaña y nos dice que Dios no cumple sus promesas, porque el día que decidiste ir a tal o cual lugar, Dios no te bendijo. Y eso es uno de los más grandes engaños, porque la pregunta es correcta: ¿Dios te envió a ese lugar o tú decidiste ir? Porque ahí es donde están las cosas. Si Dios decidió, seguramente va a suceder. Si tú decidiste y dejas que el enemigo te susurre el oído que Dios no te bendijo, estás en un problema, porque la carne es la que está hablando y porque es algo tremendamente nefasto en nuestras vidas, y es algo que nos va a traer destrucción en nuestro corazón. Pero finalmente, vamos a ver ya un poquito la conclusión. Las consecuencias de una valentía en declive son: todo lo que los israelitas deseaban estaba del otro lado de esa frontera, pero como no desearon obedecer al Señor, su juicio vino sobre ellos. Él declaró que andarían errantes por el desierto durante 40 años. Al escuchar esa sentencia, cambiaron de parecer y decidieron ir por su cuenta a conquistar Canaán. Pero, como el Señor no estaba con ellos, fueron derrotados. En ocasiones, Dios solo nos da una oportunidad. Si nuestra valentía desfallece, no recibiremos un segundo chance. No hay una segunda oportunidad en muchas ocasiones para el Señor respecto a sus bendiciones, no respecto a la salvación. Pero qué importante es entender esta circunstancia. Después de la sentencia, después de que el pueblo de Israel se entera de que Dios los va a traer errantes por 40 años, de inmediato la decisión práctica: pues entonces sí voy, vamos, nos organizamos y rapidito, como el Señor había prometido, lo vamos a hacer. No, grave error. El Señor ya les había dicho: ya no va a pasar. Ya, por lo menos ustedes durante 40 años no lo van a lograr. Y ellos van tras esta inercia de sí, yo puedo, lo voy a lograr, y la promesa del Señor era mía. Se equivocaron y fueron derrotados. Y eso también es una circunstancia que nuestro corazón muchas ocasiones nos provoca a tomar malas decisiones. Cuando la puerta que el Señor abrió por nuestra negligencia, por nuestro temor, por nuestra falta de valentía, por nuestra insensatez o por cualquier circunstancia cerró,
ya no insistas en abrirla, porque ya no hay una bendición detrás de ella. Por el contrario, puede haber una gran maldición. Y es bien importante que lo entendamos desde la óptica del Señor. Él te dice, confía en mí, sé valiente. Yo ya te di ese espíritu en tu corazón. Y en medio de esa circunstancia, si yo te digo, da 10 pasos, da los 10 pasos adelante. No te preocupes si lo que hay debajo de ti es agua o es aire. Finalmente, si yo te dije que lo hicieras, vas a tener el poder para lograrlo. No hay que ser insensatos, tampoco se trata de eso, y ponerle a Dios palabras que nunca ha dicho, y saber distinguir de nuestros deseos y las verdaderas instrucciones del Señor. Pero qué importante es que empecemos nosotros a encontrar cuál es el camino para que nuestra valentía sea fortalecida. Por eso la obediencia es tan importante. Es al vivir cada día en obediencia al Señor que podemos disfrutar las bendiciones que Él desea darnos. Y regresamos un poco hacia el diálogo que tienen con Josué. Ahí, perdón, es eso. Y así que nos dice, nuevamente si lo leemos todos, por favor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué importante es que recordemos, al igual que en ese momento Josué y el pueblo de Israel, que la promesa de Dios es real, pero que hay algo que tenemos que obedecer, y es esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que el Señor nos pide. Y en medio de ese cumplimiento, entonces sí, nuestro camino va a ser prosperado. ¿De qué manera? Acorde a la voluntad de Dios. ¿Vamos a estar contentos con eso? Por supuesto. Esa es la clave, y tenemos que entender constantemente que al final del camino y bajo cualquier circunstancia, comentaban Carla Andrea y Elías este pasaje en el cual Pedro dice, Señor, yo quiero caminar en las aguas. Ok, ven y camina. Y él se desenfocó. En lugar de seguir viendo el rostro del Señor, vio el viento fuerte, las olas que crecían, y empezó a hundirse. Pero a pesar de eso, el Señor siempre estará ahí. Recuerda que Jesús está siempre atento y dispuesto a guiarte. Solo necesitamos tomar su mano y no soltarla. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te agradecemos muchísimo tu palabra, te agradecemos mucho tu instrucción, pero sobre todo, Señor, te agradecemos tu gran amor y esa misericordia que no tiene medida, con la cual nos amas y nos proteges. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu instrucción y tu guía sea cada día más viva en nuestro corazón para saber hacia dónde debemos de voltear nuestro rostro y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. Permite, Señor, que seamos obreros activos tuyos, que cumplamos con nuestro ministerio. Gracias, Señor, porque en algún momento tuviste misericordia de nosotros y nos diste la posibilidad de tener vida eterna. Hoy, Señor, te pedimos que nuevamente vuelvas a infundir valor en cada uno de nosotros para no quedarnos callados y compartir de ti. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buena semana.